Amén. Hermano, no hay nada más valioso que la palabra que Dios nos ha dado. Dios en su infinita misericordia usó a hombres dotados para escribir sus consejos a la iglesia de todos los tiempos. Pablo escribió a las iglesias en Roma, no a una iglesia particular local, sino a las iglesias en la ciudad de Roma. Se cree que habían iglesias en las casas, muchas iglesias en Roma, y Pablo escribió a todos ellos y pretendía ir y visitar a todas esas iglesias y compartir con ellos y enseñarles aún más. El tesoro más precioso que Dios nos ha dado, la bendición más grande que Dios nos ha dado, más sublime, es su palabra. Y lo que más necesitamos en estos tiempos tan difíciles también es su palabra. La iglesia se alimenta y se fortalece cuando viene a la palabra de Dios. Una iglesia que tiene sus oídos abiertos a la palabra de Dios es una iglesia que puede espiritualmente hacerse cada vez más fuerte. Amén. Y es lo que necesitamos nosotros para estos días. Ahí en Romanos capítulo 1, estamos estudiando los versículos 1 al 7. Hoy nos vamos a quedar solamente en el versículo 5. No nos da tiempo para abordar otros versículos. Y muy probablemente solo vamos a estudiar la parte A del versículo 5. Pero vamos a leer los 7 primeros versículos para que podamos tener un contexto inmediato de lo que el versículo 5 nos está diciendo. Recuerde que en mensajes anteriores ya hemos visto que los primeros 7 versículos del capítulo 1 de la epístola a los romanos, allí Pablo nos da todo lo que enseña a lo largo de los 16 capítulos. Toda la carta está contenida aquí en estos 7 versículos. Así que vamos a leer. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjese las enormes verdades que se encuentran solo en estos 7 versículos. Pablo se da a conocer a sí mismo como Pablo, el apóstol, el misionero, y de sí dice que es un esclavo del Señor, una persona que vive solo para honrar el nombre de Jesucristo, una persona que ha renunciado completamente a sus planes, proyectos personales, para abocarse por completo a los propósitos del Señor. También nos dice que él es llamado apóstol por Jesucristo mismo. Ningún hombre lo nombró apóstol. Jesús, por voluntad soberana, lo llamó y lo nombró apóstol. Dice también que fue apartado exclusivamente para enseñar el evangelio de Dios. Es el mensaje que Dios nos ha dado. No es mensaje de hombre que lo haya inventado Pablo. Pablo no es el autor del evangelio, el autor es Dios. Es un mensaje que Dios nos ha enviado. En estos tiempos diríamos el WhatsApp de Dios. Cuando a usted le suena el teléfono y aparece el WhatsApp, usted está interesado en saber quién escribió y qué dice. Y nada es más interesante que saber cuál es el mensaje que Dios nos envió para que conozcamos. De eso estaba encargado el apóstol Pablo. Él fue apartado por Dios para darnos a conocer el mensaje de Dios. Y hemos visto que fue apartado desde el vientre de su madre. Así que aquí no vemos ninguna decisión humana de parte de Pablo. Dios de manera soberana, ya antes de que Pablo naciera, lo apartó para el ministerio. En el versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Así que el evangelio es de origen divino, viene de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaron de él, las Escrituras hablan de él. Me refiero al evangelio de Dios. Versículo 3, el evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Hablando aquí de la parte humana de Jesús. Él es el Hijo de Dios, la parte divina, y viene del linaje de David, la parte humana. Jesucristo, 100% Dios y 100% hombre. El evangelio es un mensaje que habla de Jesucristo. Recuerde eso.
Si nos alejamos de Jesucristo, nos alejamos del Evangelio. Predicar a Jesucristo es predicar el Evangelio. Toda persona que diga que predica el Evangelio y no nombra a Cristo por ninguna parte, no está realmente predicando el Evangelio. El tema central del Evangelio, el objeto y contenido del Evangelio es Jesucristo. En el número 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Aquí también un mensaje glorioso. Jesucristo da a conocer su deidad, su poder como Hijo de Dios por la resurrección. Él es quien dijo ser y todo su mensaje es verdadero y la resurrección así lo confirma. Él vino, estuvo entre nosotros, murió en la cruz, Él tomó nuestros pecados, murió en la cruz y resucitó al tercer día. El Espíritu Santo de Dios lo resucitó con poder de entre los muertos. Él venció a la muerte. Hay una enorme verdad también aquí. Porque Jesucristo resucitó, nosotros resucitaremos también. El peor problema que un ser humano podría enfrentar es la muerte. No hay un problema peor que ese. Nadie quiere morirse, ¿verdad? Pero ahora aquí tenemos la solución para la muerte y la solución es que Jesucristo la ha vencido. Y si creemos en Él, también somos vencedores juntos con Cristo. Y luego, en el versículo 5, el apóstol Pablo dice, y por quien, refiriéndose por supuesto a Jesucristo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Hay dos palabras aquí importantes que hay que considerar. El término gracia y el término apostolado. Pablo habla en plural. Él dice, por quien recibimos. ¿Qué es lo que recibimos? La gracia. Pero Pablo también dice el apostolado. ¿Será que Pablo está diciendo aquí que todos somos apóstoles? Y si eso es cierto, ¿en qué sentido lo está diciendo? Eso por un lado. Por el otro, hay quienes piensan que el plural que usa Pablo es un plural literario, pero Pablo está refiriéndose solo a sí mismo. Pablo está hablando de su propio apostolado, la gracia que todos hemos recibido, y en el caso de Pablo, él, en esa gracia, su llamado específico fue el apostolado. De esa manera lo interpretan muchas personas, pero muchos otros lo interpretan como una referencia a todos los creyentes. Todos hemos recibido la gracia, todos hemos recibido el apostolado. Si esta segunda que mencioné es verdad, entonces, ¿en qué sentido somos todos nosotros apóstoles? Bueno, es necesario que primero analicemos el término gracia y qué implicaciones tiene ese término para cada uno de nosotros. El mensaje de hoy, amados hermanos, es llamados por gracia y enviados con autoridad. Dios nos llamó por su gracia, pero no solo nos llamó, también nos envió. A través del Evangelio, Dios nos convierte y gracias a que nos convierte, Él también nos envía. Ahora bien, Jesucristo nos equipa y nos envía para anunciar el Evangelio. No es que vamos desarmados a servirle a Dios. No es que Dios nos hizo un llamado donde no nos proveyó de nada y luego nos envía sin nada a predicar el Evangelio. Eso no es cierto. Dios nos dotó de todo lo necesario en su llamado para que podamos servirle, para que podamos obedecerle. Eso es lo que Pablo también está aquí enseñándonos. La Biblia de las Américas traduce la parte A del versículo 5 de la siguiente manera. Por medio de quién hemos recibido la gracia y el apostolado. La referencia, por supuesto, es a Cristo, y como es a Cristo, es al Evangelio. Pablo está hablando del Evangelio, pero está diciéndonos que el contenido mismo del Evangelio es Jesucristo. El término quién es un pronombre personal, así que está refiriéndose al contenido del Evangelio, que es Jesucristo. Por medio de Jesucristo nosotros hemos recibido la gracia de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y por supuesto también el apostolado. Así que Pablo menciona aquí dos provisiones importantes del Evangelio de Dios. Por favor, preste atención. Número 1 es conversión. Y es a eso que la gracia se refiere. Fuimos convertidos gracias al poder del Espíritu Santo de Dios que obró en nosotros. De otra manera, jamás habríamos creído al Evangelio. Nunca nos hubiésemos humillado delante del Señor. Por su gracia fuimos convertidos. La palabra de Dios enseña claramente que el Espíritu Santo de Dios es quien convence de pecado. No eres tú quien te convences a ti mismo por una capacidad alta de razonamiento.
No es que somos superintelectuales y más inteligentes que otros y pudimos tener la capacidad de conocer lo que el Evangelio enseña y entenderlo mejor que otros. No es así. El Espíritu Santo obró en nosotros para que pudiésemos entender las verdades del Evangelio y rendirnos a esas verdades. Si el Espíritu Santo no estuviese ejerciendo su ministerio para convencer de pecado, las personas entonces no entenderían de ninguna manera su condición corrupta y de muerte espiritual ante Dios. Así que debemos dar gracias a Dios por su Espíritu Santo que obró en nosotros. Un día estábamos perdidos, el Espíritu Santo nos iluminó allá en la oscuridad donde nos encontrábamos y nos salvó. El segundo término, que es apostolado, en el sentido que debe ser interpretado para que sea aplicado a todo creyente, es el de vocación. En el caso de Pablo, es el apostolado de Jesucristo que le dio autoridad para predicar la doctrina que sería el cimiento de la iglesia. Él como apóstol tenía autoridad para hablar de la iglesia la doctrina de Jesucristo. Nosotros no somos constituidos apóstoles en el sentido mismo de Pablo, no. Ese es un sentido técnico y único para los 12 discípulos de Jesús y Pablo, que completan a 13 apóstoles. Pero para nosotros el término apóstol se aplica en un sentido genérico. ¿Me oye? Porque el término apóstol significa alguien que es enviado. Y del mismo modo nosotros que hemos creído en el Señor y que hemos sido salvados por el poder del Espíritu Santo, también por ese mismo poder somos enviados a predicar el Evangelio que creímos y por el cual recibimos la gracia. ¿Me oye? Así que usted, número 1, debe estar agradecido con Dios porque Él lo salvó del pecado, lo libró de la condenación eterna. Y número 2, usted debe ahora ser obediente e ir a todas partes, a toda persona, en todo lugar y en todo tiempo a predicar las buenas nuevas de salvación. Ahora bien, es Dios quien nos convierte. La gracia se aplica entonces a la conversión. ¿Qué es la gracia? Es un favor que no se merece ni se gana, al cual un creyente no puede contribuir alguna cosa de valor. Esa es la gracia. La gracia es Dios obrando para salvar al pecador sin que el pecador haga absolutamente nada. La gracia es un regalo que no merecemos. Fíjese, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que no podemos hacer ninguna obra que nos haga merecedores de la salvación. Ninguna persona puede decir en ningún lugar, tengo el cielo ganado. No obstante, hay muchas personas que lo dicen. Conozco a muchos que han dicho, soy buen padre, soy buen hijo, soy buen hermano, soy responsable, soy honesto, trabajador, y sé que tengo el cielo ganado. ¿Sabe algo? Hay quienes con honestidad dicen eso. Y cuando observas las vidas de esas personas, algunas veces es cierto, son buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, responsables, son honestos también. Pero ¿sabe algo? Eso no le da a nadie el derecho de ir al cielo, porque la salvación no es por obra. Escúcheme, amado, no hay nada que tú puedas hacer, nada, para ir al cielo. Nada. No hay ninguna obra que te haga merecedor de la bendición divina. La única forma de recibir la salvación y el perdón de los pecados es gracias a los méritos de Cristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Solo los méritos de Cristo y nada tuyo, nada que tú puedas hacer. El hombre de esa manera está perdido en sus delitos y pecados, muerto. ¿Me oye? Ahora, en ese mismo pasaje de Efesios, yo le invito por favor a que vamos a Efesios y leamos el capítulo 2, pero allí en el versículo 1. Efesios 2, 1. Y fíjese que Pablo le escribe a la iglesia que se encuentra en aquella ciudad, Éfeso, y les habla de la condición en la que ellos estaban cuando el Señor les dio vida. Y fíjese, en el versículo 1 les dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es una verdad para todo creyente, en todo tiempo. Fue una verdad para la iglesia de Éfeso y es una verdad para nosotros hoy.
¿En qué momento Dios nos dio vida a nosotros en Cristo? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El término delitos puede hacer referencia a un camino equivocado que va contrario a la voluntad de Dios. El término pecado hace referencia a cualquier esfuerzo humano que nunca puede apuntar al blanco. Ningún esfuerzo humano puede darnos a nosotros el derecho de ir al cielo. Toda persona delante de Dios está muerto espiritualmente y necesita arrepentirse y creer en Jesús para recibir vida. ¿Me oye? ¿En qué momento Dios nos dio la vida? La Biblia dice, cuando estabas muerto. No fue que tú viviste tú con tu esfuerzo y entonces como lograste vencer a la muerte con tu esfuerzo, Dios te dio vida. No. El punto es que tú estabas muerto y en esa condición de muerto Dios te dio vida. Así vemos cómo la gracia es manifestada. Dios te regaló su perdón y su vida. Dice el versículo 2, en lo cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Así andábamos cuando no creíamos en Cristo, viviendo como cualquier persona del mundo, con los intereses que el mundo tiene. Igual que ellos, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Escuche, Satanás controla todos los intereses de las sociedades. La estructura de la sociedad está elaborada por el mismo Satanás, no por Dios. Las personas en el mundo sirven a Satanás de manera consciente y de manera inconsciente, pero todo aquel que no está en Cristo le sirve a Satanás, porque no hay puntos neutrales aquí. Tú haces la voluntad de Dios o haces la voluntad del diablo. Tú no puedes decir nunca, no, yo no hago la voluntad de Dios, pero tampoco hago la del diablo. De manera lógica te voy a demostrar que si no haces la voluntad de Dios, haces la voluntad del diablo. De manera lógica, de esta forma, mira. Satanás desea que tú no hagas la voluntad de Dios. Así que cuando no la haces, estás haciendo su voluntad. Punto. No hacer la voluntad de Dios es hacer la voluntad de Satanás. El mundo, la sociedad, está estructurado de una manera para no hacer la voluntad de Dios. Así que ellos le sirven a Satanás. De ese modo, Pablo dice que él es el príncipe de la potestad del aire. Él es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Opera. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Todos aquellos que no viven según la voluntad de Dios. Por eso es gravísimo que un cristiano viva desobedeciendo la palabra de Dios. Gravísimo, porque podría no ser cristiano. ¿Me oye? ¿Por qué digo podría? Porque los cristianos pecan también, pero no permanecen en el pecado, no se revuelcan en él. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos nuevos en Cristo. Allí se nos habla del nuevo nacimiento, por supuesto de la regeneración. Antes de creer en Cristo, nuestro corazón tenía inclinación al mal, solo al mal, no a Dios. Una vez que creímos en Cristo, ahora las inclinaciones de nuestro corazón fueron cambiadas. Antes la inclinación era el pecado, ahora la inclinación de nuestro corazón es a Cristo. Antes deseábamos y disfrutábamos pecar, ahora deseamos y disfrutamos servir a Cristo. En ese sentido somos hechos nuevas criaturas. En ese sentido dice Pablo, las cosas viejas pasaron, y es en ese sentido que nos dice, ahora todas son hechas nuevas. ¿Me oye? ¿En qué momento entonces Dios nos dio su gracia? No cuando hicimos una obra que nos hiciera meritoria de esa gracia, porque en tal caso no sería gracia, como bien explica Pablo más adelante en la misma epístola a los Romanos. La salvación es por gracia y no por obras, porque si es por obras, entonces la gracia ya no sería gracia. La gracia es un regalo que Dios te da sin que tú hagas nada y sin que tú merezcas recibir ese regalo. Eso es gracia. Una definición más clara. Escuche, la gracia es la misericordia amorosa de Dios a través de la cual Él concede la salvación como un regalo a quienes confían en su Hijo. Y ahora aquí nos habla de algo que nosotros debemos hacer, y es confiar en el Señor Jesús, creer en Él. Y así Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién no se va a perder y tendrá vida eterna? Aquel que en Él cree.
Entonces, ¿hay algo que debemos hacer? La Biblia dice que hay algo de lo cual somos responsables, y es que debemos arrepentirnos y debemos creer, completamente bíblico. Debemos predicar el Evangelio, es necesario, porque las personas deben tomar una decisión. Ellos deben decidir arrepentirse de su pecado y deben decidir creer en Jesús. Eso es una doctrina completamente bíblica, pero a la par de esa doctrina se encuentra otra, que es la soberanía de Dios. Y es el hecho de que por gracia también recibes la fe. ¿Me oye? Acompáñeme por favor aquí más adelante en Filipenses, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 29. Filipenses 1, 29. Y mire lo que Pablo también nos dice aquí en este versículo. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dice Pablo, porque a vosotros os es concedido. ¿Qué significa conceder? Dar algo. Dar algo. A nosotros se nos ha dado algo. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Y sigue diciendo, sino también que padezcáis por Él. Hay dos cosas que Pablo está enseñándonos en ese versículo que son y pertenecen al don de la gracia. Son dones de la gracia. Número 1, creer en Jesús. Y número 2, sufrir por la causa de Jesús. ¿Me oye? ¿Somos responsables de arrepentirnos y creer en Jesús? Sí, somos responsables. Y el que no se arrepienta y no crea, merece el castigo eterno. Pero al mismo tiempo, es Dios quien por su gracia nos concede el poder creer. ¿Me oye? Y por supuesto, a la par con el acto de creer, que es la fe, como don de la gracia, también Pablo menciona el sufrir. Cuando sufrimos, también es un privilegio que Dios nos da, y Pablo está hablando de eso porque precisamente él está padeciendo persecución y está preso en Roma a causa de su ministerio apostólico. ¿Me oye? Así que escuche, Dios es quien hace la obra completa al 100%. La salvación es de Jehová de principio a fin. Él envió a Cristo a morir por nosotros y Él nos concede a nosotros la capacidad para poder creer en Jesucristo. Ahora bien, cuando cualquier persona deposita su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador, Dios en su soberanía infunde en esa persona el hálito de su propia vida divina, esto es el Espíritu Santo. Cuando tú te arrepientes y crees en el Señor, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en ti. Escuche lo que eso significa. Significa que el Dios de gloria, el eterno Dios que creó todas las cosas, viene a morar en aquel que ha confiado en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Me oye? Por esa razón podemos decir que los cristianos estamos vivos espiritualmente. Y eso es porque hemos nacido de lo alto y hemos sido creados de nuevo con la vida misma de Dios. Si usted es creyente, si usted es cristiano, usted está vivo con la vida de Dios. Dios mismo vive en usted. ¿Me oye? Y cuando nosotros estudiamos la doctrina de la Trinidad, aumenta entonces el conocimiento acerca de esta maravillosa verdad. Y entendemos que nuestro Dios es un Dios trino. Él es Dios Padre, Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo, un solo Dios, indivisible, inseparable. Así que no podemos pensar en la presencia del Espíritu Santo en nosotros sin pensar en la presencia del Hijo en nosotros y del Padre en nosotros, porque no podemos dividir al Espíritu Santo de la esencia de Dios. El Espíritu es Dios. Eso nos lleva a nosotros a la conclusión de que Dios vive en sus hijos. Dios está en su iglesia. Ser cristiano es tener la vida misma del Dios eterno en nosotros. Esa es la vida espiritual. Pero no hemos adquirido eso por alguna obra meritoria que nosotros hayamos logrado. El logro humano carece de lugar en la obra divina de la gracia salvadora de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 24, el apóstol Pablo nos dice que nosotros hemos sido
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué recibimos nosotros la justicia? ¿Por qué hemos sido declarados justos? No dice aquí que es por algo que hayamos hecho. Dice aquí que es por la redención que Cristo hizo. La justificación es el acto mediante el cual Dios nos declara, por un lado, no culpables y por el otro, aceptos delante del trono de Dios. Esa es la justificación. Toda persona es culpable de pecado. Cuando somos declarados justos, somos declarados no culpables. Esa es la parte negativa. Y por la parte positiva, somos declarados aceptados por Dios en su trono. Somos recibidos por Él. Tenemos acceso al trono de la gracia. ¿Me oye? ¿Y eso por qué? ¿Porque hiciste algo que te hizo merecedor de eso? No. Pablo ratifica una vez más allí que es por la redención que solamente sucede en Cristo. Ahora bien, la salvación no viene por medio del bautismo, como muchos por allí enseñan, que es necesario que la persona crea y sea bautizado para que sea salvo. No, el bautismo es una ordenanza y toda persona que cree en Jesucristo debe ser bautizado, debe serlo. Hoy tenemos como costumbre en la iglesia, una persona cree, lo doctrinamos y una vez que esté doctrinado lo bautizamos. Eso hacemos para que la persona tenga un claro conocimiento de lo que va a hacer, que entienda lo que significa bautizarse. Él no puede ir sin entender esas cosas. Que entienda lo que significa creer en Cristo, que es más que un simple declarar. Entonces, una vez que la persona ha entendido, la persona debe ser bautizada, pero el bautismo no salva a nadie. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y se bautizan, y después que se bautizan nunca más vuelven. Ellos piensan que el bautismo de alguna manera los selló para que ya no se pierdan, pero no es así. Es importante que dejemos claro, el bautismo es una ordenanza, debemos hacerlo, de esa manera proclamamos simbólicamente que hemos creído en el Señor y hemos muerto al mundo y hemos nacido para Cristo, pero de ninguna manera el bautismo salva a nadie. Fíjese el ladrón en la cruz, estaba allí al lado de Jesús, él se arrepintió en la cruz y allí creyó y murió, él no fue bautizado. Murió y fue salvo sin ser bautizado. Eso no implica tampoco de ninguna manera que si usted creyó, no importa si usted no se bautizó, porque el ladrón en la cruz murió y no fue bautizado y fue salvo. No, debemos bautizarnos porque es un mandamiento divino y si no nos bautizamos por orgullo, entonces estamos en pecado. El bautismo no salva. Asistir a una iglesia no salva. Guardar los mandamientos de Dios no salva. ¿Me oye? Porque ya hemos dicho, la salvación no es por obra. Mucha gente cree que es salva porque va a la iglesia el domingo. Se equivoca. Hay muchos que están engañados y están yendo a la iglesia los domingos. Viven como mundanos, pero van a la iglesia el domingo. Y creemos que son cristianos. Eso es insensatez. ¿Me oye? Y eso decimos. Yo he ido a velorios y se murió el joven, era un delincuente, qué sé yo, y hizo muchas cosas malas. Tenía 40 mujeres, un irresponsable y se murió. Y he escuchado a los familiares llorando en el velorio diciendo, él se salvó porque yo un día lo vi que él repitió la oración de fe. Y él de vez en cuando iba a la iglesia y yo sé que por eso está en el cielo. ¿Usted oye esas palabras? Está diciendo que la salvación es por obras. Está diciendo que el que se murió se salvó porque una vez fue a la iglesia o porque una vez repitió una oración. No se engañe. Usted no se salva por repetir una oración y usted no se salva por ir a la iglesia. No se engañe. ¿Me oye? La salvación es por gracia. Si crees realmente en Jesús, tú naces de nuevo y sirves a Dios de manera espontánea porque el Espíritu Santo de Dios te va a guiar a eso. Y no va a haber algo más importante para ti que glorificar a Cristo. Y cualquier decisión que tú vayas a tomar, antes de tomarla, primero vas a ir de rodillas a la presencia de Dios y primero vas a revisar a la luz de la palabra si esa decisión glorifica o no a Dios antes de tomarla. Eso es lo que hace un cristiano. Así es como sabemos si somos creyentes o no.
Además, tenemos el fruto del Espíritu Santo de Dios también que se manifiesta en nosotros. Pablo fue muy claro en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es, ¿cuál? Amor. Fíjese, amor. Podríamos predicar meses solamente con esa palabra. Un cristiano que tiene el Espíritu Santo de Dios puede expresar el amor de Dios como un fruto del Espíritu que está en él. Amamos como Dios ama. No dice odio por ninguna parte. No dice violencia por ninguna parte. Dice amor. Luego dice gozo. No dice ira. No dice resentimiento. Dice gozo. ¿Me oye? Y fíjese que dice amor y después dice gozo y no dice que es fruto de las circunstancias o fruto de la realidad política que esté atravesando tu país. No, no dice eso. Dice fruto del Espíritu. Y si el Espíritu de Dios está en ti, debe producir ese fruto. Y ese fruto que el Espíritu Santo produce no depende de las circunstancias, depende de tu relación con Dios. De eso depende. Depende de que seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Y ese es un mandamiento que nosotros debemos cumplir. Una persona que ha sido salvo por gracia recibe el Espíritu Santo y puede ser lleno del Espíritu si lleva una vida disciplinada de relación con Dios. Y así se manifiesta entonces en tu vida el fruto del Espíritu, que es entonces amor. Amor. Amor que se muestra en las circunstancias más adversas. Más adversas. Hay quienes han querido refutar eso. Y sobre todo en estos tiempos en el país. Sí, pero en medio de tanta corrupción y flagelo, ¿cómo vamos a tener amor? Carnales, hipócritas que no conocen la Biblia. A ver, ¿en qué momento Esteban dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado? Cuando le estaban llevando, lo llevaron a un hotel 5 estrellas y lo tenían allá en el penthouse y allá le llevaban toda clase de comidas deliciosas a Esteban. Ahí fue cuando él dijo, Padre, ¿no les tomas en cuenta este pecado? Vamos a transportarnos a aquel momento. ¿Qué había hecho Esteban? Les predicó el Evangelio en el concilio. ¿Qué hicieron las personas del concilio? Les rechinaban los dientes de odio y de amargura hacia Esteban porque les dijo la verdad. Les dijo, ustedes son unos hipócritas, pecadores, arrepiéntanse, porque crucificaron al Santo de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Agarraron a Esteban y lo lanzaron por un despeñadero para asesinarlo. Así que no crea usted que lo agarraron por la buena, Esteban, hijo mío, acompáñanos. No, lo tomaron por la fuerza, por su ropa y le arrancaron la ropa. Se la quitaron lo que tenía encima y lo tiraron a un lugar donde acostumbraban matar a las personas a pedradas. Y lo agarraron y lo lanzaron allí y ahí cayó. Y las personas a su alrededor llenos de ira, de odio, de maldad, tomaron rocas y comenzaron a lanzarle rocas. ¿Qué fue lo que Esteban hizo? ¿Los maldijo? ¿Se llenó de amargura hacia ellos? No. Alzó sus ojos al cielo y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué Esteban pudo tener una manifestación de amor cuando lo estaban matando de manera tan bestial? Le pudieron haber pegado una puñalada en el pecho y morir allí desangrado rapidito. No, a pedradas. Fue una muerte dolorosa. ¿Me oye? Fue torturado primero con el dolor de cada piedra que rebotaba en su cuerpo hasta morir. Y soltó aquellas palabras de amor hacia sus verdugos. Eso puede hacerlo una persona que fue salvado por gracia. ¿Me oye? El mismo apóstol Pablo reconocía que el amor de Dios que estaba en él lo obligaba a predicar el Evangelio. Aunque Pablo era una persona que condenaba el pecado, que disciplinaba a las personas en la iglesia y que decía que los expulsaran si no se arrepentía,
eso no significaba que no era una persona amorosa. Él amaba a las personas y por eso iba de un lugar a otro predicando el evangelio, aun cuando esas mismas personas querían asesinarlo por la verdad que él enseñaba. Lo que Pablo está diciéndonos en Romanos 1:5 es que por medio de él, por medio de ese mensaje que nos habla de Cristo, hemos recibido esa gracia que nos equipa, que nos capacita para poder vivir para la gloria de Dios. Dios no nos ha pedido nada que nosotros no podamos hacer. ¿Me oye? Podemos exteriorizar el amor de Dios porque Él nos ha dado su amor. Podemos vivir en gozo en los momentos críticos porque Él nos ha dado su gozo. Podemos tener paz en los momentos difíciles porque Dios, mediante su Espíritu que está en nosotros, nos ha dado su paz. Podemos ser benignos porque Dios nos ha hecho benignos para su gloria. Podemos ser bondadosos. Fe. Podemos ser fieles en la vida cristiana porque Dios nos ha dado el poder para ser fieles. ¿Me oye? Podemos controlar nuestras emociones en la vida cristiana porque Él, con su Espíritu, nos da el poder para controlar nuestras emociones. Y allí en el versículo 22 de Gálatas capítulo 5 termina diciendo: contra tales cosas no hay ley. Otras versiones dicen: no hay nada que se oponga a esto. Por su Espíritu que está en nosotros. ¿Se da cuenta la gracia de Dios para nosotros? Por medio de Él hemos recibido la gracia, dice el apóstol Pablo. Su gracia. Y a través de esa gracia entonces nos ha dotado de todo lo que necesitamos. La salvación viene solo por esa gracia que Dios nos da. Tampoco viene la salvación como resultado de ser moralmente recto, respetable y sacrificado. Una persona puede tener una muy buena conducta, puede ser una persona ejemplar para todos los que están a su alrededor. Eso no lo hace galardonador del cielo. Tampoco se da por la simple razón de creer que hay un Dios y que Jesucristo es su Hijo. Alguien podría decir: yo creo que Dios existe, yo creo que Jesús es su Hijo, yo creo que Jesús murió y creo que resucitó, creo que subió al cielo y creo que está sentado a la diestra de Dios Padre, y usted puede creer todo eso. Sin embargo, eso no lo hace a usted merecedor del cielo tampoco. Escúcheme, tener conocimiento de las verdades acerca de Cristo no lo hace salvo a usted. Santiago capítulo 2 versículo 19, allí la palabra de Dios nos dice que los demonios también creen y tiemblan. No obstante, ellos no son salvos. Los demonios no son salvos, están perdidos. Así que no creamos a la manera de los demonios, creamos como la Biblia dice que debemos creer, que nuestras vidas se rindan por completo al señorío de Cristo. Entonces dejemos claramente establecido esa verdad. La salvación viene únicamente cuando una persona se arrepiente de su pecado y por fe recibe la provisión de gracia del perdón que Dios ofrece mediante la obra expiatoria de Cristo Jesús. Alguien dijo en una oportunidad: amor que se ofrenda hacia arriba es adoración. Amor que se extiende hacia afuera es afecto. Amor que se agacha hacia abajo, eso es gracia. La gracia, dijo R.C. Sproul, es Dios amando, es Dios entregándose a sí mismo, es Dios inclinándose hacia abajo para amar a los pecadores. Eso es gracia. Entendamos esa enorme palabra que nos da la oportunidad a cada uno de ir al cielo. Un santo antes de morir dijo estas palabras, y cito: la gracia es lo único que puede hacernos semejantes a Dios. Yo podría ser arrastrado por el cielo, la tierra y el infierno y todavía seguiría siendo el mismo pecador desventurado e inmundo si no fuera porque Dios mismo se dignara a limpiarme por su gracia. Él me limpió, Él me santificó, Él me salvó, todo lo hizo Dios solo porque Él quiso hacerlo. Punto final. Escuche, no fue que Dios me miró y vio algo en mí que movió a Dios a salvarme. No, Dios me miró
Y cuando me miró, vio que todo lo que estaba en mí, lo único que merecía era infierno eterno. Eso fue lo que Dios vio. Dios nos miró y dijo, ¿qué merecen? Castigo eterno. Eso merecen. Pero no les voy a dar el castigo eterno, les voy a dar mi gracia. ¿Por qué nos salvó Dios? La respuesta es porque en su voluntad soberana y amor, Él quiso hacerlo. ¿Me oye? Esa es la gracia que nos salva. En segundo lugar, Dios llama a los creyentes a su servicio. Eso es apostolado. Apostolado. En ese sentido genérico, cada uno de nosotros es un apóstol, ¿sabía? No es para que salgamos de aquí diciéndole permiso, soy un apóstol, en el sentido de Pablo y de los discípulos, no. Solo ellos fueron apóstoles con la jerarquía y la autoridad para enseñar las revelaciones que Dios dio en esa época. Solo ellos. Y las palabras de ellos fueron bien demostradas como palabra de Dios mediante las señales que ellos también hicieron. Los apóstoles de hoy día que aparecen por allí tratando de mostrar tanta autoridad son falsos apóstoles, son pseudoapóstoles. No crean esas personas. Aquí el término apóstol se aplica a todo creyente en un sentido genérico. Y es así como nosotros lo debemos ver. Escuche, Pablo inicia la epístola a los romanos hablando de él mismo y retoma sus comentarios personales en los versículos 8 al 15. Así que cuando aquí, en el versículo 5, habla de apostolado, no puede estar refiriéndose a él. Está refiriéndose a los creyentes de quienes él está hablando. Ya él había hablado de su propio apostolado en el versículo 1. Volver a hablar de su propio apostolado en el versículo 5 sería redundar. Así que está refiriéndose a los creyentes. Ahora bien, el término griego apostolos, de donde se deriva el término apóstol que nosotros usamos, significa, como dije anteriormente, uno que es enviado. Entonces, es importante que sepamos que Dios, en su soberanía, Él escogió a 13. Ya lo hemos dicho, 12 apóstoles de Jesucristo más Pablo. Pero mire, el escritor de Hebreos también se refiere a Cristo como apóstol. En Hebreos capítulo 3, versículo 1, la palabra de Dios dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Así que el término apóstol no solamente era referido a los 12 de Jesús más Pablo, sino que ahora vemos que el término apostolos es usado en referencia a Jesucristo. Sin embargo, toda persona que pertenece a Dios mediante la fe en Cristo también es un apóstol, como lo he dicho, en un sentido más genérico. Así que así lo entendemos. Cualquiera que sea enviado en una misión espiritual, cualquiera que represente al Salvador y traiga sus buenas nuevas de salvación, debe ser considerado un apóstol porque ha sido enviado por Dios con ese propósito. Ahora, en la iglesia del primer siglo tenemos a 2 líderes que eran llamados apóstoles. Son Andrónico y Junias. Ellos fueron nombrados por Pablo allí en Romanos capítulo 16, versículo 7. Mire cómo Pablo se refiere a ellos. Eran muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. ¿Quiénes eran estimados entre los apóstoles? Andrónico y Junias. ¿Por qué Pablo los llama apóstoles allí? Porque era de entender que habían enviados a predicar el evangelio a muchas partes. Es lo que conocemos hoy como misioneros. Podría aplicarse también a ese término. Pero es importante que aquí nosotros, que hemos sido salvados por gracia, somos también enviados en esa misma gracia con el propósito de dar a conocer las buenas nuevas de Dios. Así que usted fue salvado y bendecido por gracia, ahora usted es enviado también por esa misma gracia, capacitado para predicar el evangelio. Así que, ¿quiénes son responsables de predicar el evangelio en la iglesia? Alguien respondería rápido diciendo, el pastor primero, los maestros de escuela dominical segundo y los líderes de los ministerios tercero. Ellos son los responsables. Esa respuesta es incorrecta. Responsables somos todos. Cada uno de nosotros que creemos en Jesús y hemos sido salvos, somos responsables de predicar el evangelio. Usted dice, no tengo tiempo.
¿Es que usted no habla en su trabajo? Si usted trabaja, allí usted puede predicar el Evangelio. Si usted estudia, a sus compañeros de clase le puede predicar el Evangelio. Si usted está en casa, usted puede predicar el Evangelio a los vecinos o a sus familiares. ¿Con cuánta regularidad usted le habla de Cristo a la gente? Dios lo ha enviado a usted a predicar acerca de Cristo. ¿Está haciéndolo? Usted debe hacerlo. Usted dirá, no sé. Usted entonces debe procurar saber. Usted no puede pasarse la vida diciendo, no sé cómo presentar el Evangelio. Hay personas que se pasan la vida así. Es que no entiendo el Evangelio, es que no sé cómo presentarlo. ¿Y sabe algo? Se les enseña, se les explica una y otra vez cómo hacerlo. Y siguen diciendo, no sé cómo hacerlo. Le pregunto, ¿cómo llegó usted a ser salvo? ¿Cuál fue la verdad que usted creyó? ¿A cuál verdad fue que usted se rindió para llegar a ser salvo? ¿Tampoco lo sabe? Si usted no sabe eso, le voy a dar un consejo. Comience a dudar de que usted es salvo. Porque al menos usted debería saber explicar qué fue lo que usted creyó para llegar a ser salvo. Y si usted no sabe, entonces no sabe qué creyó, posiblemente no ha creído nada. Y usted se está engañando a usted mismo. ¿Ve la enorme responsabilidad de dar a conocer a Jesucristo? Somos enviados por Dios para eso. El término apostolos también se aplica a Epafrodito cuando se le llama mensajero en Filipenses capítulo 2, versículo 25. Epafrodito fue llamado también un apostolos, mensajero. Del mismo modo, a algunos obreros cuyo nombre no se menciona, quienes trabajaron o fueron conocidos en la iglesia de Corintio, se le llamó mensajeros en 2 Corintios capítulo 8, versículo 23, el término apostolos. Así que en ese término genérico, todos aquellos que iban a predicar el Evangelio a todas partes, ellos eran mensajeros de las iglesias, no apóstoles de Jesucristo, pero sí apóstoles de las iglesias, mensajeros, enviados. Ahora bien, escuche, esos hombres, por muy piadosos que ellos hayan sido, no ejercieron el cargo de apostolado como lo hizo Pablo. Ellos sencillamente entendían que eran enviados para predicar el Evangelio del Señor. Vamos a volver a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Corintios 5, 17, la segunda epístola. Y vamos a leer no solo el 17, sino también los versículos que siguen. Miren lo que dice Pablo aquí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién le dio el ministerio de la reconciliación? A los que está nombrando en el versículo 17. ¿Me oye? De modo que si alguno está en Cristo, el ministerio de la reconciliación le fue dado a todo aquel que está en Cristo. Ahora le pregunto, ¿usted está en Cristo? Usted lógicamente va a decir que sí. Entonces usted debe entender que el ministerio de la reconciliación le fue confiado a usted. ¿Y cuál es el ministerio de la reconciliación? Bueno, la forma en la que usted va a reconciliar al mundo con Cristo es predicando el Evangelio. ¿Por qué llamamos ministerio de la reconciliación? Porque el mundo es enemigo de Dios. Toda persona que no ha creído en Cristo como Señor y Salvador de su vida es un enemigo de Dios. Entonces usted debe predicar la palabra para que ya no sea enemigo, sino para que ahora sea hijo, sea adoptado, se reconcilie con Dios. Ese es el ministerio de la reconciliación. ¿A quién le fue dado entonces ese ministerio? Aquí no dice al pastor, no dice aquí a los líderes, no dice directores de OANSA, ellos son los encargados a ellos se les dio. No, aquí dice usted y yo somos responsables de esto. Donde quiera que tú estés, tú debes cumplir con este llamado. Dios te ha enviado. Se lo he dicho anteriormente y se lo vuelvo a decir hoy. La razón por la cual Dios lo salvó y no lo ha llevado al cielo es porque hay un propósito en esta tierra para usted y es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Me oye? Ahora bien, entienda esto. El Señor nunca proporciona una conversión sin una comisión. ¿Usted está convertido? Amén. Entienda que usted ha sido también comisionado. Volvamos a Efesios. Efesios capítulo 2, allí el versículo 8, siempre nos gusta mucho ese versículo. Ahora mire lo que sigue diciendo.
Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué no es de nosotros? La fe no es nuestra. Está diciendo claramente el versículo, es un don de Dios. Somos salvos por gracia. Luego dice, por medio de la fe. Y esto, el término esto se refiere a la fe. No es de nosotros, es un don de Dios. La fe la recibimos de Dios. Luego dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo hice cosas que Dios me salvó, porque yo soy más inteligente que otros, fui más sabio que otros, yo me salvé. Nadie puede decir eso, nadie puede gloriarse. Toda la gloria es del Señor. Luego dice el versículo 10, porque somos hechura suya. ¿Recuerda 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora aquí dice, somos hechura suya. Somos hechos nuevas criaturas. Luego sigue diciendo, creados en Cristo Jesús para, esto nos habla a nosotros de propósitos. ¿Por qué fuimos creados en Cristo Jesús? ¿Para qué fuimos creados en Cristo Jesús? Dice, para buenas obras. Esto significa que usted y yo, que hemos creído en Jesús, hemos sido creados en Él con un propósito claramente establecido, y es para que hagamos buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Dice aquí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Son esas mismas obras por las cuales Dios nos ha capacitado para que no tengamos excusas. ¿Me oye? Dios no nos da a nosotros mandamientos que no podemos cumplir. Si no cumplimos es porque somos infieles. Dios nos ha dotado primero de la capacidad que necesitamos para ser obedientes. Y por eso nos dio su Espíritu. Podemos adorar. Podemos estudiar su palabra y entenderla. Podemos predicar su palabra a este mundo perdido. Podemos ser fieles y podemos decirle no al pecado. ¿Por qué razón? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Usted fue salvado y usted ha sido enviado. Entienda eso, por favor. Más adelante Pablo también ruega a los creyentes en el capítulo 4 de esta misma epístola de Efesios, capítulo 4, versículo 1, miren lo que dice Pablo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tú fuiste llamado, y fuiste llamado para ser santo. Dios mismo te hizo santo, y ahora tú debes vivir en santidad. Andar digno del llamado es vivir conforme al propósito por el cual Dios te llamó, para la gloria y la honra de su nombre. Pablo ahora lo explica en el versículo siguiente, en el capítulo 4. Mire cómo dice, con toda humildad y mansedumbre, ¿me oye? Humildad y mansedumbre, así debe actuar la iglesia siempre. La iglesia que era perseguida, masacrada, los lanzaban a un horno prendido al rojo vivo, se los lanzaban a los leones, los quemaban vivos en las piras, los flagelaban, los torturaban de las peores maneras, desmembraban sus cuerpos, los perseguían de todas las formas. Ya Roma no hallaba qué idear para divertirse matando cristianos. Y la iglesia siempre humilde y mansa, expresando el amor de Dios todo el tiempo. Nunca se puede decir de la iglesia cristiana histórica que salieron a las calles para agarrar las imágenes del emperador y darle contra el piso. Nunca en la historia de la iglesia, jamás en el libro de los Hechos, en ningún escrito de los apóstoles, usted va a encontrar que la iglesia participó de ese tipo de cosas. Nunca. Y si queremos encontrar razones para justificar eso, ahí están, los estaban matando, los arrojaban a los leones. ¿Qué otra razón humanamente posible podrías mencionar? Alguien podría decir, tenemos que hacerlo porque nos están matando. Miren lo que nos hacen. Nos queman vivos, nos arrojan a los leones. Eso es peor que no encontrar harina pan. La iglesia nunca se comportó de manera violenta y un pastor no tiene por qué aplaudir que salga la gente a la calle a estar haciendo destrozos, hermanos. Eso no es glorificar a nuestro Dios. ¿Me oye? Ningún líder de ninguna iglesia debe de ninguna manera, espérenme que también quiero partir imágenes. Ningún miembro debe prestarse para esas cosas. El llamado claro de Dios aquí está. Efesios 4, con toda humildad y mansedumbre. Pablo, pero nos están matando, nos están quemando, nos están arrojando a los leones. Pablo, nos metieron en un horno para quemarnos allí vivos.
Pablo, nos están arrancando los brazos, las piernas, nos están sacando los ojos, nos están torturando. ¿Y qué decía Pablo? Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y sigue diciendo. Y si llego al capítulo 5 y no tengo tiempo, más todavía. Más. Y en una predicación posterior vamos a hablar cómo se encontraba la iglesia en Roma, su estatus económico y lo que Pablo les dice, cómo ellos deben comportarse en medio de la crisis política y económica en la que ellos estaban viviendo. Mensaje que ya he predicado 3 veces en esta iglesia. 3 veces. Tenemos que aprender a dar gloria a Dios. ¿Por qué fuimos llamados? Para ser salvos. Fuimos llamados por gracia. Nada hemos hecho y Dios mismo nos ha enviado. Así que, amados hermanos, no olvidemos, nunca olvidemos, cuando Dios nos llama por su gracia, Él también nos llama a su servicio. Y todo lo que nosotros hagamos en este mundo tiene que dar la gloria a Dios. ¿Me oye? Y para que eso dé gloria a Dios, lo que hagamos tiene que ser en los términos de Dios, no en mis propios términos o lo que yo considero lógico hacer. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has llamado por tu gracia. No hay nada que hicimos, absolutamente nada, para ser salvos. Tú lo hiciste todo. Y no solo eso, nos has enviado también, Señor, para dar a conocer tu gloria, no solo mediante nuestras palabras, sino también con nuestras propias vidas, teniendo una vida que ponga de manifiesto las verdades que hemos creído, Señor, porque todo aquello que se cree con el corazón se vive en la práctica, Padre. Bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos. Enséñanos, corrígenos, Señor, dirígenos. No somos perfectos y nos equivocamos muchas veces. Pero tu Espíritu Santo que está en nosotros, que nos marque las directrices a seguir una y otra vez, Señor. Perdona nuestros errores, Señor. Que podamos entender que tu llamado fue por gracia y que ahora nos has enviado dotados de todo lo necesario para ser fieles. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.